un placer estar aquí nuevamente para hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios por darnos un nuevo amanecer, un nuevo día para poder glorificar el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Me gustaría comenzar con una oración. Podemos, por favor, cerrar nuestros ojos para poder levantar una oración al Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por tu misericordia y bondad que tienes hacia con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por tus grandes e inmensas maravillas que tienes hacia con nosotros, tus criaturas, Señor, y los que tú has salvado por la muerte de tu Hijo Jesucristo. Esta mañana será un día especial, un día glorioso, en el cual podemos ver cuál fue tu amor para con nosotros los hombres. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, me pueden acompañar a la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículos 24 y 25. Capítulo 3, la carta a los Romanos, versículo 24, 25 y 26. Cuando estemos ahí, podemos decir amén, hermanos, por favor. Romanos 3, 24, 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, él comienza hablando acerca del Evangelio. Incluso en el primer capítulo, él comienza hablándonos acerca de su gran llamado que él tiene por el Señor Jesucristo a ser apóstol y el llamado a predicar el Evangelio. Por lo menos en el primer capítulo, a la carta de los Romanos, el apóstol Pablo habla 5 veces del Evangelio. En el capítulo 1 es pronunciada, es dicha por el apóstol Pablo la palabra Evangelio, y él dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar. En el capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la ira de Dios, acerca del juicio de Dios, él en el capítulo 3, versículo 23, termina condenando a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 3, el apóstol habla acerca de la condición del hombre y comienza a decirnos que no hay quien busque a Dios. Dice que no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo, en el primer capítulo, comienza hablando de la ira de Dios. Pero este texto en especial, estos 3 textos en especial, marcan la transición de la gracia de Dios. Antes de este versículo era la ira de Dios, era pura ira. Y después de estos capítulos 3, 24 y 26, el apóstol Pablo marca la transición de la ira de Dios a su justicia. La justicia de Dios y la gracia de Dios. De aquí en adelante el apóstol Pablo comienza a plasmar su gracia. Estos versículos, hermanos, realmente son de gran importancia para la vida cristiana. En estos versículos enmarca el Evangelio de Jesucristo. Estos versículos realmente son muy pesados para exponer para cualquier hombre, para cualquier expositor, para cualquier teólogo, para cualquier predicador. Estos versículos realmente son el centro de la carta a los romanos. Y no únicamente son el centro de la carta de los romanos, sino que realmente son el Evangelio. En estos versículos vemos enmarcado
todo el plan de Dios que Cristo y el Padre habían propuesto desde antes de la fundación del mundo para que el hombre pudiera ser justificado por él. Martín Lutero, por ejemplo, llama a estos pasajes la parte central de la carta a los romanos. Él inclusive dice que es la parte central del Evangelio y que estos textos es el corazón del Evangelio mismo. Un hombre llamado también Martin Lloyd Jones dice que estos versículos o estos pasajes son la acrópolis del Evangelio. Es decir, es el acrópolis de nuestra fe cristiana. El acrópolis quiere decir que es lo alto de nuestra fe cristiana. Pero muy en especial de estos versículos me voy a concentrar, me voy a centrar en una palabra en específico, una palabra que es el corazón de esos mismos versículos. Entonces estaremos hablando del corazón, que es del Evangelio, del corazón. Es una palabra muy en especial que incluso por algunos teólogos o algunos maestros ha sido llamado como el Evangelio, el corazón del Evangelio. ¿A qué palabra en especial me refiero? Me refiero a la palabra propiciación. Esta palabra realmente es una palabra muy enriquecedora, que donde vamos a aprender acerca del gran sacrificio de Cristo Jesús. Este título será llamada la cruz de Cristo. ¿Qué estaba sucediendo en el momento que Cristo estaba tomando tu lugar, mi lugar, en la cruz? El acto sustitutivo. Cristo tomó nuestro lugar. Y vamos a leer el versículo 25 del capítulo 3 a los Romanos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta palabra propiciación quiere decir eliminar la ira de Dios, absorber la ira de Dios. La ira que tú y yo merecíamos a causa de nuestros pecados fue absorbida por Cristo Jesús. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 18, él dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta palabra, cuando el apóstol Pablo dice la ira de Dios es revelada, no nos está hablando de una revelación intelectual acerca de la ira de Dios, sino que la ira de Dios será revelada para los hombres cuando sea el juicio de Dios. El apóstol Pablo también en el contexto de esos capítulos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esos versículos nos hablan de acontecimientos escatológicos, acontecimientos que tendrán su suceso cuando Cristo venga y el juicio de Dios venga. La ira de Dios será revelada, será manifiesta sobre aquellos que han negado la cruz de Cristo. Pero los que hemos creído en Cristo, Cristo ha pagado, ha eliminado esa ira que tú y yo merecíamos a causa de nuestro pecado. Entonces la palabra propiciación quiere decir eliminar la ira, absorber la ira de Dios. Que Cristo absorbió esa ira que tú y yo merecíamos a causa de nuestros pecados. La Escritura dice claramente: la paga del pecado es la muerte. Tú y yo merecíamos morir a causa de nuestros pecados, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este es el Evangelio de Cristo, es el corazón del Evangelio. Muchos hombres a lo largo de la historia han negado que Cristo haya cargado en él el pecado de los hombres o de nosotros como iglesia, y que la ira de Dios haya sido manifestada, haya sido descargada sobre Cristo. Muchos hombres niegan esto. Muchos hombres dicen que Cristo únicamente murió por nuestros pecados para remover la culpa, para remover nuestro pecado. Y es verdad,
Cristo también fue expiación por nuestros pecados. Palabra propiciación y expiación son dos palabras con un significado totalmente distinto. La expiación quiere decir remover la culpa, remover nuestro pecado. Propiciación quiere decir eliminar la ira de Dios. Muchos hombres han negado que Cristo haya sido propicio a nuestro pecado. Propiciación. Incluso hay algunas traducciones que sustituyen esta palabra de propiciación por expiación. Y como les vuelvo a decir, estas palabras van muy de la mano. Son dos palabras que realmente tienen algo que ver en la obra de Cristo. Cristo fue ambas para lograr nuestra salvación. Por ejemplo, una de las traducciones que sustituye esta palabra propiciación por expiación es la Nueva Versión Internacional de 1999. Vamos a leer esta versión, o voy a leer esta versión, Romanos 3:25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Vemos cómo hay algunos hombres, en particular la iglesia en general, cree que Dios no fue propiciación, que Dios no cargó los pecados de nosotros, que la ira de Dios no fue descargada sobre él. Ellos simplemente dicen que Cristo fue expiación, que Cristo removió nuestros pecados, y nosotros también creemos eso. También nosotros creemos en la expiación, pero propiciación y expiación son dos palabras con un significado distinto. Realmente estos hombres no han entendido el verdadero sentido de la cruz de Cristo. Cuando nosotros entendemos que Cristo fue propicio, que tú y yo merecíamos la ira de Dios, que su justicia fue satisfecha en la muerte de Cristo, estos hombres realmente no encuentran un sentido, o no van a entender realmente el sentido por el cual murió Cristo. Él llevó las transgresiones de su pueblo. Él fue abandonado por Dios en la cruz y molido, aplastado por la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Por qué Cristo fue abandonado por Dios? Por favor, vayamos a Marcos 15:34. Aquí nos es narrado uno de los pasajes acerca de cómo Cristo fue abandonado por el mismo Padre. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, alab sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo fue abandonado por Dios en la cruz, porque Él cargó nuestro pecado. Fue abandonado totalmente por su Hijo. Esta palabra que significa desamparado o desamparado quiere decir abandonado por Dios, rechazado por Dios a causa de que nuestros pecados fueron imputados sobre Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la soledad? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos? Nos hemos sentido abandonados. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos experimentado esto? No es algo tan agradable para nosotros cuando nosotros nos sentimos solos, que todos nos han abandonado. Realmente es algo triste para nosotros. Pero Cristo Jesús ha experimentado el más grande abandono. Cristo Jesús ha experimentado la más grande soledad que ningún hombre en esta tierra podrá experimentar. Cristo se sintió abandonado por Dios.
pero ¿por qué Cristo realmente se sintió abandonado? Cristo, cuando Él estaba muriendo, todos sus amigos, todos sus discípulos, Cristo no se estaba sintiendo triste porque Judas la había traicionado. Cristo no se había sentido solo, abandonado en esa cruz porque Pedro la había negado 3 veces. Cristo realmente se sentía abandonado por Dios y Él dijo: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y el Salmo 22 habla con una profundidad. Este Salmo 22, y quiero que me acompañen hasta ese lugar. En este Salmo está lleno de profecías detalladas acerca de la cruz. Pero en esta ocasión realmente solamente nos concentraremos en los 3 primeros pasajes del Salmo 22. Y el Señor Jesucristo comienza hablando, o el rey David, inspirado por Dios, comienza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En estos 2 versículos escuchamos la queja del Mesías. Él se considera abandonado por Dios. En ti, Cristo, en el capítulo 4, en el versículo 4 de este capítulo 22, Cristo da un argumento y dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú les libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cristo da un argumento. Cristo está diciendo: en toda la historia de Israel, cuando un hombre justo clamó a ti, y aquí vemos a hombres justos, Padre, que han clamado a ti a lo largo de la historia, tú los salvaste. Pero yo, tu Mesías, tu Hijo Santo, yo clamo en este día en la cruz, pero tú me has desamparado, tú me has abandonado. ¿Por qué? La respuesta la encontraremos más adelante. Versículo 3, pero tú eres santo. Versículo 6, mas yo gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Si Dios desamparó a su Hijo en la cruz, porque en la cruz su Hijo Santo fue hecho pecado. A lo largo de la historia, Cristo le está diciendo a Israel: cuando los hombres clamaron a ti, tú los justificaste. Pero tu Hijo está clamando en este día en la cruz y tú lo abandonaste, le diste la espalda. Dios le dio la espalda a su Hijo, porque su Hijo en la cruz fue hecho lo que Dios más aborrece. Cristo en la cruz fue hecho pecado, una de las cosas que Dios más aborrece y condena. Nosotros le imputamos nuestro pecado a Cristo. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha y la ira de Dios fue descargada sobre Cristo a causa de tus pecados, a causa de mis pecados. El apóstol Pedro dice claramente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Había una separación entre Dios y el hombre. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, estamos desechados de la gloria de Dios. Alguien tenía que tomar tu lugar. Alguien tenía que tomar nuestro lugar. El acto sustitutivo. Cristo viene y toma nuestro lugar. Alguien tenía que morir.
y restablecer esa comunión que se había perdido a causa de nuestras transgresiones, a causa de nuestros pecados. Fuimos declarados pecadores a causa del primer Adán, del primer pecado, o el primer Adán, a causa de su transgresión. Pero fuimos reconciliados con Dios. Dios abandonó a su Hijo porque Dios vio en él nuestro pecado, nuestra maldad. Su justicia tenía que ser satisfecha. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Si Dios, la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Y realmente, como hemos estado viendo, quiero volver a establecer muy puntualmente: propiciación quiere decir eliminar la ira de Dios. Cristo eliminó, absorbió esa ira que tú y yo merecíamos. Porque la ira de Dios se revela, y esta revelación no es una revelación intelectual acerca de la ira de Dios, sino que será la ira de Dios que caerá sobre aquellos que no han creído. Pero ninguna condenación hay para los que ya estamos en Cristo Jesús, porque Cristo pagó en la cruz y eliminó esa ira. Veremos cómo en el Antiguo Testamento los sacrificios, o el sacrificio que los levitas hacían, apuntaban hacia Cristo. Y veremos dos corderos que eran sacrificados, y que uno simbolizaba la propiciación y otro la expiación por nuestro pecado. Cristo también fue expiación por nuestro pecado. Un cordero era presentado ante el Señor como expiación. El sumo sacerdote imponía sus manos sobre el animal, ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones, todos sus pecados. El cordero expiatorio entonces era enviado al desierto, llevando la iniquidad de su pueblo en un lugar solitario. Esto simbolizaba precisamente lo que hizo Cristo en la cruz. Venía el sacerdote, imponía sus manos, él transmitía, oraba por él, porque todos los pecados del pueblo eran transmitidos a este cordero. Este cordero era echado al desierto, era enviado lejos. Esto es expiación. Precisamente fue lo que Cristo Jesús hizo. Nuestros pecados fueron puestos en esa cruz. El cordero es echado en el desierto, y dice Cristo, para que se perdieran esos pecados, y dice la palabra de Dios: ya no me acordaré más de sus pecados, y ya no me acordaré más de sus transgresiones, nuestras iniquidades, todos nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Sufrió y murió fuera del campamento, llevando lejos nuestros pecados. Borró nuestras rebeliones y no se acordó más de nuestros pecados. Esto es expiación. Cristo removió nuestro pecado, eliminó la culpa que nosotros teníamos delante de Dios. Pero el sacerdote tomaba otro cordero. Este cordero sí era inmolado, es decir, este cordero era matado por el sacerdote. ¿Qué simbolizaba esto? ¿Qué era lo que simbolizaba esto? El otro cordero sí era matado por el sacerdote. Esto simbolizaba la obra propiciatoria de Cristo. El sacerdote tomaba el cuchillo, simbolizando la justicia de Dios que caería sobre el cordero, y el cordero era asesinado a causa de los pecados del pueblo. Esto es propiciación, que la ira de Dios cayó sobre este cordero que simbolizaba a Cristo, y la justicia de Dios fue satisfecha. Vemos claramente cómo estos dos corderos apuntaban a Cristo, y uno apuntaba hacia la obra expiatoria,
que sus pecados eran expulsados del pueblo. Y Dios mismo dice, no me acordaré más de sus transgresiones ni de sus pecados. Y vemos como el otro cordero apuntaba a Cristo en la obra propiciatoria, que la ira de Dios caía sobre Cristo y la justicia de Dios era satisfecha sobre el cordero de Dios. La paga del pecado es la muerte, y tú y yo merecíamos estar eternamente condenados por Dios. La Escritura dice que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo cargó en él el pecado de su iglesia, de su pueblo. Realmente esto es, cuando entendemos la palabra propiciación y expiación, realmente entendemos el sacrificio de Cristo. Y el apóstol Pablo dice claramente que Dios dio por propiciación. Pero la Escritura también dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque nosotros éramos llamados malditos por la ley. Dice la Escritura que el que no cumplía la ley se volvía transgresor de toda ella y era maldito por la ley. Y él fue hecho maldición por todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros solamente vemos a un Dios que ama? Y realmente Dios ama. Muchas veces nomás vemos a un Dios que bendice. Pero no podemos soportar el hecho de que Dios pueda maldecir. Hermanos, Cristo, Dios maldijo a su Hijo en la cruz a causa de nuestros pecados. Y esto lo voy a fundamentar en la Escritura, para que sea la palabra de Dios quien hable y no mi propio pensamiento o razonamiento. Gálatas 3:10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Éramos malditos por la ley. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Maldito todo aquel que no permaneciere en todo lo que está escrito en el libro de la ley para hacerlas. La ley mostraba nuestra condición delante de Dios. Y la ley veía que éramos incapaces de poder venir por nuestros propios medios a la cruz de Cristo. Porque la ley veía y nos hacía ver que éramos malditos ante ella, malditos ante Dios, porque no podíamos cumplir la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No podíamos ir a Dios por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios. Éramos malditos por haber transgredido la ley. Estos versículos nos dicen, y por la ley ningún hombre será o se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es decir, ahora hay un nuevo camino de salvación, el cual es Cristo. Dios abrió un camino para que nosotros pudiéramos ir y ser reconciliados para con el Padre, cuando nosotros merecíamos ser condenados por Dios toda una eternidad. Dios abrió este nuevo camino, el cual es Cristo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue hecho maldición a causa de nuestros pecados.
Cristo clamó a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él no clamó a Dios porque Él se haya sentido abandonado por sus discípulos, sino en todo caso Él hubiera dicho, Dios mío, ¿por qué tu pueblo me abandona? Él dice, ¿por qué tú me has abandonado? Dios volteó su rostro porque Dios vio en Él lo que Él más aborrece, nuestro pecado. Es como si una voz se hubiera escuchado en el momento que Cristo estaba muriendo en esa cruz. Es como si una voz se hubiera escuchado desde el cielo diciendo, maldito eres, abandonado eres, condenado eres. Todo esto para lograr nuestra reconciliación con Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que mostrarle al hombre su condición delante de un Dios que tiene que pagar, que tiene que condenar, que su justicia tiene que ser satisfecha, y que si estos hombres no creen en el sacrificio vicario de Cristo, Cristo no eliminó la ira para estos hombres, sino que esa ira será manifestada en el día del juicio de Dios, y la ira de Dios caerá sobre los que no creyeron en Cristo. La Escritura dice, los que creen en Cristo tienen vida eterna, mas los que rehúsan creer en el Hijo no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Muchos dicen, ¿qué importa? ¿Qué importancia tiene que yo entienda la propiciación y la expiación? Tú entenderás lo importante de estas palabras cuando estés delante de Dios. Entenderás realmente lo que importó la muerte de Cristo. Que Él llevó tus pecados, la ira de Dios fue satisfecha, y el Señor dirá, apartados, pasar al gozo de mi Padre. Pero los que han rehusado realmente entenderán estas palabras. La ira de Dios caerá sobre ellos. Y es por eso que nosotros debemos llevar el mensaje de salvación. Propiciación es que Cristo eliminó la ira de Dios. Expiación, quitó, removió la culpa y el pecado que tú y yo teníamos en contra de Dios. Me gustaría hacer una pregunta, y esto es algo realmente importante. ¿Quién puso a Cristo en la cruz? Ciertamente fueron los romanos, y esto lo veremos más adelante, pero quien puso a Cristo en la cruz fue Dios. Cristo fue puesto por Dios mismo en esa cruz. Vamos al mismo versículo, Romanos 3:25. A quien Dios puso, ¿quién puso a Cristo como propiciación? Dios puso como propiciación. Dios puso a Cristo para que en Cristo fuera satisfecha. Es como si estuviera diciendo el apóstol Pablo, Dios puso a Cristo en esa cruz para que Él absorbiera la ira que tú y yo merecíamos delante del Padre. Esta palabra, Dios puso, viene de la palabra griega que significa protitemi, que quiere decir propuso o propuesto. Es decir, es Dios quien le ha propuesto. No fue un accidente. Le plació a Dios moler a su hijo propio, a su propio hijo, y ponerlo en angustia indescriptible. Por lo tanto, le plació al Hijo someterse a tal sufrimiento en orden de que Dios fuera glorificado. No es que Dios se haya complacido o encontrado placer en el sufrimiento de su amado Hijo, pero por su muerte la voluntad de Dios se cumplió. Ningún otro hombre
ningún otro medio tenía poder de remover el pecado, de ser propicio a la ira de Dios, satisfacer la justicia y apaciguar, eliminar la ira que nosotros teníamos para con Dios. Cuando Cristo oró en el Getsemaní, Cristo dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos hombres dicen que a lo que Cristo tenía temor de enfrentarse era el martirio que él sufrió en manos de los soldados romanos. Pero a lo que él realmente tenía temor no era el sufrimiento o al martirio, sino que él sabía que en ese momento él sería propicio a la ira de Dios y caería sobre él. La copa en la Biblia, hermanos, siempre ha representado la ira de Dios. Pase de mí tu ira, que sería derramada sobre él, y la separación de Dios. Él temía, después de haber habitado en una eternidad con el Padre, ellos realmente estaban felices en una eternidad. Cristo no vino a morir porque nosotros fuéramos tan importantes para Él. Ciertamente Él mostró su amor y Él nos amó en gran manera. Pero Cristo vino a morir para que el Padre fuera glorificado en la justificación, en la salvación del impío. Cristo sabía que en ese momento esa comunión que tenía con el Padre sería separada. Sin embargo, Cristo le dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Padre, que mi voluntad no se haga, sino aquella voluntad en la eternidad pasada que tú y yo planeamos antes de la fundación del mundo. Dios quiso quebrantarlo, dice Isaías, sujetándolo a padecimiento, para que Dios sea glorificado en la justificación del impío. En la justificación del impío. Vamos rápidamente a Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Aquí veremos antes de dar lectura, me gustaría decirles por quién murió Cristo. ¿Acaso Cristo murió por todos los hombres o Cristo murió por su iglesia? Cristo murió por su iglesia. Y el apóstol Pablo aquí en Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pablo está haciendo una analogía acerca del matrimonio, acerca de lo que representa el matrimonio, y lo veremos más adelante. Está haciendo una analogía de que la misma manera que Cristo amó a la iglesia, el marido debe de amar a su mujer. Pero aquí es donde vamos a entender qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Para santificarla, bueno, me voy a regresar un poco. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vemos cómo Cristo se entregó por su iglesia, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Vamos al versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso
dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo está citando un pasaje en el libro de Génesis. Pablo está diciendo, el hombre dejará a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que desde el libro de Génesis se nos estaba haciendo, o lo que nos era revelado desde que el escritor de Génesis, desde que Dios mismo está estipulando el matrimonio en Adán y Eva, que simbolizaba que el hombre dejaría a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Esto apuntaba hasta Cristo, esto apuntaba hacia el amor que Dios mostraría por su iglesia. Desde el Génesis estamos viendo el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo dice claramente en el siguiente versículo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que desde el libro de Génesis estaba mostrado cómo Dios amaría a quién, a su iglesia. Hemos visto que propiciación es eliminar la ira de Dios. Si nosotros decimos que Cristo murió por todos los hombres, estamos diciendo que Cristo eliminó la ira de todos los hombres. Sin embargo, la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si Dios ya eliminó la ira, ¿por qué va a volver a mostrar su ira de nuevo? Si Cristo eliminó la ira de Dios, si nosotros decimos que Cristo murió por todos los hombres, estamos diciendo que ya no es necesario que su ira sea o vuelva a ser manifiesta, porque Cristo ya la eliminó. Nosotros vimos que Cristo fue expiación por los pecados. Expiación es remover el pecado, remover la culpa. Si nosotros decimos que Cristo murió por todos los hombres, estamos diciendo que el pecado de todos los hombres fue quitado. Sin embargo, el día de hoy, en este momento, hay hombres en el infierno. ¿Acaso me estás diciendo que hay hombres en este momento que se fueron al infierno con la cuenta pagada? Porque Cristo pagó por ellos. Sin embargo, ellos están siendo condenados en este momento. ¿Saben, hermanos? En el infierno no habrá ningún hombre por el cual haya muerto Cristo y que Cristo no haya podido salvar. Cristo fue efectivo. Su salvación fue efectiva y Él salvó a su iglesia. Y ninguno se perderá. Y la palabra de Dios dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Y yo les doy vida y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y no perecerán jamás. Los que el Padre me ha dado, ninguno se ha perdido, mas el Hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Los que Cristo ha salvado, ninguno va a perecer. En el infierno no habrá ningún hombre, hermanos, que haya sido salvado por Dios, que esté condenado por Dios. No habrá ningún hombre que Cristo haya muerto por él y que él no hubiera podido salvar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y es por eso que en este momento podemos estar tú y yo en este lugar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Vamos a terminar con una oración.